El otro título que encontramos en el Nuevo Testamento refiriéndose a Cristo o Jesús es el de Señor, que es el título de la deidad de Cristo o el título de autoridad. La palabra griega que se traduce como Señor es Kyrios y se traduce como Señor o en lugar de Dios o incluso el nombre Jehová. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra que se traduce Señor, refiriéndose a Dios, es Adonai, que ya habíamos visto también dentro de los nombres de Dios. O sea, cuando se habla de Cristo como Señor, se está utilizando el término, como lo entendían los hebreos, de Adonai, o Kyrios, viene siendo lo mismo que Adonai. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Aquí el versículo 9 dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, es el Kyrios, y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Entonces aquí está hablando de autoridad, la autoridad que tiene Cristo como el Señor de todas las cosas. Por eso a Jesús se le utiliza en el Nuevo Testamento en más de una ocasión el término Señor, y a él se le llama Señor. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A estos versículos que está aquí citando el autor es para hacer la comparativa entre la palabra amo, que también es Kyrios, y Señor, que también es Kyrios. La palabra amo o Señor aplicada a Cristo. Entonces aquí vemos que los señores o cualquiera que tenga autoridad en la tierra, hay un Señor que está por encima de ellos y este es Cristo. O sea, o Dios mismo, porque a Dios mismo también se le aplica el término Kyrios. En el Nuevo Testamento, Kyrios eh, o Adonai se le aplica tanto a Jesucristo como a Dios Padre, dando a entender la autoridad que tiene Cristo como Señor, al mismo tiempo como el Padre tiene la autoridad como Señor. O sea, Jehová tiene la autoridad. Un pasaje donde podemos ver precisamente la referencia que hace Cristo sobre esa autoridad es Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 encontramos la narración sobre la tentación de Cristo después de que es bautizado. En el versículo 7 Jesús le dice a Satanás, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque evidentemente eso es lo que estaba haciendo Satanás. Y Satanás utiliza el versículo 6 citando la Biblia, diciendo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, cuando él le dice, si eres hijo de Dios, en otras palabras está implicando que si él es Dios, entonces eh, haga esto, haga lo otro. Porque le dice, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, lo que le estaba pidiendo a Jesús hacer es algo que Cristo bien lo podría hacer, pero Jesús jamás se iba a someter a hacer algo, aunque si esté citando la Escritura, algo que Satanás le esté pidiendo a hacer, porque Jesús no está siguiendo la voluntad de Satanás. Cualquier cosa que Cristo hubiera hecho
de lo que Satanás le sugirió hubiera implicado que Jesús está obedeciendo a Satanás, pero Jesús mismo dijo que él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad del enemigo. Así que en ese sentido, Jesús estaba siendo tentado a seguir la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Estaba siguiendo el mismo patrón o la misma estrategia que utilizó con Adán y Eva, porque Eva hizo precisamente, escuchó a la voz de la serpiente, o la voz de Satanás, a través de la serpiente, en lugar de seguir o mantenerse firme obedeciendo a la voz de Dios, es decir, al mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en eso consistió precisamente la primera tentación, en que ellos no siguieron lo que Dios estableció y escucharon a la voz que no era la de Dios. Ok, entonces es algo que tenemos que tener claro con respecto a la palabra Señor aplicada a Cristo, porque cuando se habla de Señor se refiere precisamente a la deidad de Cristo, a la autoridad que tiene Cristo como Dios. Volvemos a Romanos capítulo 10, versículo 9. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o que Jesús es Kyrios, en otras palabras, que Jesús es Dios encarnado, o sea que Él es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, por eso es una de, de los temas o de los puntos del Evangelio que es importante tenerlo claro. La persona que confiesa a Cristo está confesando que Cristo es Señor, o sea que es Dios en la carne. Y Pablo utiliza mucho el término Señor para referirse a Cristo como Señor, que está implicando que Cristo tiene la autoridad. Efesios capítulo 5. Por tanto, verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la voluntad de Jesucristo o la voluntad de Dios en Cristo. El término Señor siempre o casi siempre es aplicado a Cristo, a las epístolas paulinas. Ve el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos reconociendo a Jesucristo como Señor. Muy bien. Antes de continuar con el siguiente punto, me hacen una pregunta acá en el WhatsApp. También referente a lo del bautismo. En el pasaje de 1 Corintios capítulo 12. Bueno, la pregunta aquí es básicamente que el comentario es 1 Corintios 12:3, este es el bautismo para entrar a la iglesia. ¿Todos los que se arrepintieron y fueron bautizados por Juan fueron salvos? La respuesta a la pregunta, que si todos los que fueron bautizados por Juan el Bautista fueron salvos, si se arrepintieron verdaderamente, si fueron salvos. Si se arrepintieron y fueron si no se arrepintieron y su arrepentimiento no fue genuino y se bautizaron,
estaban en la misma condición de antes de ser bautizados. El bautismo de Juan implicaba una conversión a Dios, una conversión, un arrepentimiento, un volverse a Dios. En términos de la ley, porque la ley todavía estaba vigente en tiempos de Juan, fueron salvos. Porque uno de los temas que tenemos que entender, antes de que Cristo fuera a la cruz, todas las personas que, en el caso de los hebreos, eh, que manifestaban fe en Dios, una fe genuina en Dios, alcanzaban precisamente una correcta relación con Dios. Pero ya predicado Cristo, y ya presentado Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el anunciamiento que hace Cristo del requisito de creer en Él, hace que ahora entre un nuevo tema, que es el de la gracia, la gracia de Dios, que es a través de Jesucristo. Entonces ahora el punto es que, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el énfasis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan que se hace del anunciamiento de Cristo, de que todo aquel que viene a Él y cree en Él tiene vida eterna. Ese es el Evangelio que Cristo empieza a predicar, no el Evangelio de Juan el Bautista, porque el Evangelio que está predicando Juan es el Evangelio del reino, que el requisito era creer en el que iba a venir, aun cuando todavía no había sido presentado. Pero cuando ya es presentado, entonces el llamamiento es, pues se arrepintió, ok, ahora crea en Cristo, reconozca que Cristo es el Mesías. Ahora, el 1 Corintios capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí, este versículo, que es un versículo bastante polémico, está hablando de que el, en un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No se puede ser miembro del cuerpo de Cristo sin haber sido bautizado en agua. El bautismo del Espíritu no es el bautismo que nos une al cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu es el bautismo que nos une a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo. El versículo 3 está indicando precisamente eso, que el Espíritu, o por un Espíritu, fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo. Ese cuerpo se refiere precisamente a la iglesia. En el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Eso se aclara porque en el siguiente capítulo vamos a ver, vamos a buscar la palabra cuerpo, porque Pablo establece claramente que refiriéndose a Corinto, él les dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo.
Está. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que sí es 1 Corintios 12. Creo que sí es 1 Corintios 12. Lo que no encuentro es el versículo. Versículo 12. Versículo 12. El versículo 12. 1 Corintios 12. 12. 1 Corintios 12. 12. No, pero ese no es el pasaje que ando buscando. Ok. Es uno donde Pablo declara y le dice a la iglesia de Corinto, vosotros sois el cuerpo. Aquí está, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando vemos el contexto de 1 Corintios capítulo 12, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Pero en el versículo 13, que dice que porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La preposición por en el griego es en, no por. Pero se traduce por para indicar que es el espíritu el que nos lleva a unirnos al cuerpo de Cristo. Y eso se hace a través no del bautismo del espíritu, porque el bautismo del espíritu es una obra que hace Cristo. El Espíritu no bautiza. En el Nuevo Testamento no encontramos ningún pasaje o ninguna indicación de que el Espíritu Santo bautiza, sino que el Espíritu es el elemento en el cual Cristo bautiza. Ahora, el hecho de ser bautizados significa que nosotros estamos siendo unidos a Cristo en el Espíritu. Unidos a Cristo en el Espíritu, ahora estamos en Cristo, pero eso no nos coloca automáticamente en el cuerpo de Cristo. Nos hace aptos para ser miembros del cuerpo de Cristo, pero no nos coloca automáticamente en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso Pablo aquí le está diciendo a los corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo que sucede es que en el versículo 12 y 13 Pablo está hablando en términos generales, y no hablando de que toda persona que es creyente en Cristo y que está unido a Cristo ya es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, es que podemos llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo nos mueve o nos convence o nos instruye en nuestro espíritu a unirnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y eso es algo que nosotros lo entendemos de toda la enseñanza en Hechos, de que nadie es unido a la iglesia sin antes ser bautizado. El hecho de ser bautizado en agua, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya nos califica para ser miembros del cuerpo de Cristo. Pues tenemos que ser aceptados como miembros del cuerpo de Cristo. Al hacerlo así, entonces somos ya parte de ese organismo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no nos coloca en términos espirituales ya dentro del cuerpo de Cristo, que ese es el concepto pentecostal. El concepto pentecostal es que ya usted bautizado en Cristo o bautizado en el Espíritu, ya usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo evidentemente se refiere al cuerpo místico de Cristo, concepto teológico que no está en la Biblia, sino que es un concepto meramente teológico, que es derivado del concepto de la Iglesia Universal.
Entonces, si usted ya está en Cristo, usted ya es miembro del cuerpo de Cristo, aunque no esté bautizado en agua, aunque no esté bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso muchas de esas iglesias terminan llevando a muchas personas a creer en Cristo y ya los aceptan como miembros de su organización, sin ser bautizados o sin pasar por un bautismo en agua. Esa es la razón por la cual nosotros los bautistas somos enfáticos en recibir a un miembro o a una persona. Primero, que la persona se haya arrepentido de sus pecados y haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, en primer lugar. Y en segundo lugar, que entienda que el siguiente paso es bautizarse en agua para ser miembro de la iglesia. Si no es así, no se le puede aceptar como miembro de la iglesia. Por eso yo les decía en el comentario que en la clase, en la primera parte, ¿verdad?, que los que eran bautizados por Juan el Bautista, ellos no tenían que ser bautizados por Cristo nuevamente, porque el bautismo de Juan era válido. Cristo reconoció el bautismo de Juan como válido para ser parte de su iglesia. De hecho, Cristo forma su iglesia con aquellos que antes habían sido discípulos de Juan y con los que después, por la predicación de Cristo, se convirtieron a Cristo y fueron bautizados por los discípulos de Cristo y por los apóstoles bajo la autoridad de Cristo, y por lo tanto eran parte del cuerpo de Cristo en ese momento, que es la iglesia. Ahora, las personas que recibieron el bautismo de Juan y realmente se arrepintieron y creyeron el testimonio de Juan, fueron salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan dio testimonio de Cristo, de aquel que iba a venir. O sea, esa era la prédica o el anunciamiento del Evangelio según el Antiguo Testamento, según la ley, de creer en el Cristo que ha de venir. Recordemos el pasaje de Lucas, que habíamos visto anteriormente. Recordemos lo que estaban diciendo estos discípulos. ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Qué es lo que ellos creían? Dice, verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿En dónde radicaba esa esperanza? En la predicación de Juan el Bautista y en el anunciamiento que hacía el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Entonces, en esa esperanza del Mesías, en esa fe, que se iba acompañada de arrepentimiento, ahí hay salvación para el creyente según el Antiguo Testamento. Y con Juan el Bautista era igual, porque él está anunciando y está presentando a aquel que ha de venir, del cual él no es digno de desatar la correa de sus zapatos. Entonces, si los que escucharon a Juan el Bautista y recibieron ese mensaje y creyeron, se arrepintieron y se bautizaron, fueron salvos por haberse arrepentido y haberse creído. El bautismo de Juan el Bautista no traía salvación. El bautismo de Juan el Bautista era el símbolo o la señal externa de ese arrepentimiento, nada más. Lo mismo que el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es la señal externa de algo que se da en lo interno, que es el reconocimiento y la aceptación del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que eso es lo que representa el bautismo cristiano. Y cuando el creyente entiende esa verdad y se bautiza, está proclamando a la iglesia y a Dios su fe en Cristo. Fe que en el momento en que creyó y recibió el Evangelio, le otorgó la salvación. El bautismo simplemente es el anunciamiento
de esa salvación que ha recibido. No es que el bautismo le da la salvación. Entonces es algo que también tenemos que tener claro. Entonces el Espíritu Santo, que habita en el creyente en el momento en que éste cree, lo mueve o lo lleva a tener entendimiento sobre el siguiente paso, que es unirse al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Pero por supuesto que ahí se requiere que la persona entienda, que es otro aspecto que se deja de lado. Nosotros en estos tiempos hacemos las cosas mal, anunciamos el Evangelio de una forma equivocada, porque el Evangelio implica también el bautismo. El bautismo es parte del Evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Felipe, cuando le evangelizó al eunuco, el eunuco entendió que tenía que bautizarse. ¿Cómo entendió? Él no solamente entendió que tenía que arrepentirse, no solamente entendió que tenía que creer en Cristo, él también entendió que tenía que bautizarse. Por eso es que cuando él dice, hay agua aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo que le dice Felipe es, si bien crees, bien puedes. ¿Y qué es lo que declara el eunuco? Creo que Jesucristo es el Señor. Entonces, ahí vemos precisamente que el Evangelio incluye el anuncio o la explicación del bautismo, que muchas veces nos quedamos cortos, porque cuando una persona se evangeliza, se le lleva a que entienda que tiene que arrepentirse, que tiene que creer en Cristo, pero no se le explica que tiene que bautizarse. Entonces, es un aspecto que la iglesia en el día de hoy y durante muchos años ha descuidado y siempre se ha separado. Una persona se convierte a Cristo, llega a la iglesia y puede durar 1 año, 2 años, 3 años, hasta un montón de años sin bautizarse. ¿Por qué? Porque no entendió que tenía que bautizarse desde el principio. Dice en verso 35 de Hechos 8, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces vean que el versículo 35 dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y el verso 36, él ya sabía que tenía que bautizarse. O sea, el evangelio de Jesús implicaba y enseñaba que tenía que ser bautizado. Y eso lo sabemos de Hechos capítulo 3. En la predicación de Pedro a los judíos, parte del discurso de Pedro estaba incluido el bautismo, que ellos tenían que bautizarse, que tenían que arrepentirse, que tenían que creer en Jesucristo y bautizarse. Y si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él entendió que Jesucristo es Dios encarnado, porque él está declarando Jesucristo es el Hijo de Dios, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos, que si creyeres que si confesares que Jesucristo es el Señor. Entonces esa es la declaración. Entonces él está afirmando con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios porque ya creyó en su corazón. Por eso le dice, si crees de todo corazón. Entonces ahora ¿qué sigue? Bautizarse. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora evidentemente el bautismo de Felipe era un bautismo autorizado por la iglesia en Jerusalén, o la primera iglesia, y por lo tanto este eunuco ahora cumplía con todos los requisitos para ser miembro de la iglesia de Jerusalén. Entonces evidentemente él, a partir de este momento, aunque no se dice en Hechos, pero él es miembro de la iglesia de Jerusalén. Porque en su ministerio misionero, Felipe, él está actuando bajo la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Y eso es lo que sucede también con el caso de las misiones. Cuando el misionero bautiza a alguien, no se hace miembro de la misión, es miembro de la iglesia auspiciadora.
el miembro de la iglesia que está sosteniendo esa obra. Cuando la misión se organiza como iglesia, entonces la membresía de esas personas que están en la misión, entonces se traslada a la nueva iglesia que se está formando. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Son cosas que a veces las pasamos por alto porque no se nos instruye adecuadamente sobre eso. Entonces creo que ahí tal vez, si no le contesté bien al hermano que está haciendo la pregunta, nada más indíqueme a ver en qué aspecto quiere que le amplíe. Y si no hay otro comentario, entonces vamos a continuar. Ok. Sí, buenos días, perdón, buenas noches, Sí, buenos Oscar. días. Perdón, buenas Tenía una noches, pregunta Oscar. Tenía en una cuanto pregunta. al Ajá. bautismo. No sé si En fue que le cuanto escuché al mal a usted. bautismo, Me no sé si parece fue que que le dijo escuché mal a usted. Me parece que dijo que habló algo del bautismo del que Espíritu habló Santo. algo del bautismo del Espíritu Santo. Sí, señor. Se refirió Se refirió de que no somos bautizados del de Espíritu que Santo no por el somos Espíritu Santo, o bautizados fue del que lo Espíritu entendí mal. Santo por el Espíritu Santo, fue que lo entendí mal. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que realiza Jesús, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no bautiza a nadie. Somos bautizados en el Espíritu, por Jesucristo. Somos, ok, sí, entonces digamos Ok, sí, entonces digamos aquí como Hechos aquí como 11:16, 11:16, que dice, entonces me acordé de lo que dicho dice, entonces me por acordé el de lo Señor dicho cuando dijo, Juan por el Señor ciertamente cuando bautizaba en dijo, agua, Juan mas ciertamente vosotros bautizaba seréis en agua, bautizados con el Espíritu vosotros seréis Santo. bautizados con el Espíritu ¿Cómo se Santo. puede interpretar? ¿Cómo se puede interpretar? Ese pasaje, eso es en En Hechos, Hechos, ¿verdad? sí, En Hechos, sí, 11:16. 11:16. Aquí es Pedro que está citando las palabras de Ajá. Cristo, ¿verdad? Entonces dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Ujú. Santo? Ve que aquí no se está afirmando que el Espíritu Santo nos va a bautizar, sino que seremos bautizados con el Espíritu, ya que está en forma pasiva. El creyente es bautizado con el Espíritu. ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo es el que bautiza, con el Espíritu. Que a eso es lo que voy porque es en el Evangelio de Juan en donde se declara precisamente eso. Eh, Juan el Bautista, en Juan 1:33 él dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Sobre Jesucristo, porque él es en el que descendió el Espíritu y que Juan lo testificó, lo vio. Entonces, vemos claramente que Jesús es el que bautiza con el Espíritu. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que es el Espíritu el que bautiza, ¿verdad? El Espíritu es el elemento en el cual somos bautizados, ¿verdad? Que más bien no es un elemento, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y eso que somos bautizados en el Espíritu o con el Espíritu significa que somos sumergidos en el Espíritu o puestos en el Espíritu, porque la palabra bautizar es poner dentro de. Eso significa bautismo. O sea, bautismo es sumergir, pero ¿qué es sumergir? Es poner algo dentro del agua o dentro de algo. Entonces, el término bautismo significa precisamente, en un sentido secundario, poner algo dentro de. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu, estamos siendo puestos en el Espíritu, ¿verdad? Cuando dice 1 Corintios 12:13 que leímos, ¿verdad? Que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, significa que fuimos puestos dentro de un cuerpo, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que nos
nos da la condición de ser parte de ese cuerpo, porque no se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin estar en el Espíritu. Pero antes de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, antes de eso ya tenemos que estar en el Espíritu. Es decir, ya bautizados por Cristo en el Espíritu, que es la condición que tiene el creyente en el momento que cree, porque recibe el Espíritu Santo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, ya está en el Espíritu. Ya teniendo el Espíritu, ya habiendo nacido de nuevo, entonces ahora puede ser miembro o puede ser unido al cuerpo de Cristo. Pero para ser unido al cuerpo de Cristo, este tiene que manifestar precisamente todas esas condiciones. No se puede simplemente recibir a una persona simplemente porque sí. O sea, tiene que manifestar precisamente esa obediencia y esa fe a través del bautismo en agua. No sé si voy a entender. Sí, sí, ¿verdad? sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, porque el concepto del bautismo del Espíritu Santo es muy variado dependiendo quién lo expone, ¿verdad? Pero cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno encuentra claramente que el Espíritu no bautiza, sino que somos bautizados en el Espíritu o con el Espíritu. Y el que bautiza es Jesucristo. Hay un pasaje, vamos a ver, creo que es en capítulo 6 de 1 Corintios. Primera de Corintios 6:17. Porque Pablo está hablando acá del cuerpo. Ve al versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. O sea, ¿cuáles son, qué constituyen los miembros del cuerpo de Cristo? El cuerpo de las personas. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo invisible, es un cuerpo tangible, es la iglesia. Entonces, está constituido por personas. Cada individuo, cada persona tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es un miembro, una extensión de ese organismo que es la iglesia local. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces vea que Pablo aquí está, como está tratando del tema de la fornicación, él está tratando precisamente que cada persona, cada miembro que estaba unido a la iglesia de Corinto, es parte de la iglesia de Corinto y su cuerpo en sí, como miembro del cuerpo de Cristo, no puede ser utilizado para cualquier otra cosa, porque el cuerpo es santo. Dice, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿por qué el cuerpo viene a ser algo importante? Porque ya en Cristo, ya en el Señor, es unido a Cristo en el Espíritu, porque el Espíritu viene a habitar en el creyente. Entonces, el espíritu del creyente, que antes estaba muerto, pero que ahora está vivo por el nuevo nacimiento, es hecho un espíritu, o se une espiritualmente con el Espíritu Santo. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso se hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Precisamente eso es el bautismo en el Espíritu, cuando somos puestos en el Espíritu por Cristo. Al ser puestos en el Espíritu, ahora somos parte de ese Espíritu. Por eso Pedro habla creo que es la primera de Pedro, donde habla que somos participantes o hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, de esa naturaleza de Dios, porque ahora somos un espíritu con el Espíritu Santo. Y al ser un espíritu con el Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo. Entonces, esa unión es indisoluble. Por eso es que la salvación no se puede perder. Esto ya no se puede deshacer. Eso es una obra espiritual, es una obra que hace Dios. Y no la puede deshacer el pecado, no la puede deshacer Satanás, no la puede deshacer el mundo. Nadie más la puede deshacer. Y Dios no la deshace.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, esa unión espiritual con Cristo, que es una unión que viene dándose a través del Espíritu Santo, que ahora se une en una unidad con nuestro espíritu, que ahora está vivo, santifica el cuerpo. Entonces ahora ese cuerpo santificado puede ser miembro del cuerpo de Cristo o miembro de la iglesia. Por eso es que yo les decía, una persona puede ser salva, puede ser bautizada en el Espíritu, pero eso no la coloca automáticamente como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene que estar santificado. ¿Cuándo es santificado? Cuando se convierte en templo del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en ese cuerpo. Entonces, ahora sí, esa persona ahora es idónea para ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se recibe en el cuerpo de Cristo? Cuando esa persona manifiesta su fe en Cristo y su obediencia a ser bautizado en agua. El bautismo en agua es el testimonio de la obra que Dios ha hecho en esa persona. Entonces, por eso, cuando uno estudia este tema, tiene todas esas variantes que a veces no se enseñan, no se explican. Y esa es la razón por la cual nosotros enseñamos, los bautistas enseñamos precisamente que solamente a través del bautismo y una persona que ha sido regenerada puede ser miembro del cuerpo de Cristo. Antes no. Entonces creo que ahí tal vez ya le ha empleado bastante, ¿verdad? No sé si tal vez ocupa algún otro comentario o algo adicional. Creo que está bien así, Alex. Sí, sí quedó bastante claro. Sí, es que escuché a otra persona y sí lo estaba presentando directamente bautizados por el Espíritu Santo. Pero sí, Ok. haciendo un análisis a las preposiciones, está diciendo que es con el Espíritu Santo. Uh-huh. Mm, Ok. Gracias. Está bien. Mucho gusto. Ok, el otro título que encontramos para Jesús es de Jesucristo o Jesús el Cristo, que es una combinación de Jesús el Cristo, pero contraído en una sola palabra, Jesucristo. O sea, lo que se está afirmando es básicamente Jesús es el Cristo, o Jesús es el Mesías, o Jesús es el ungido. Hay estas dos expresiones, Jesucristo o Cristo Jesús, aparecen en el Nuevo Testamento en diferentes pasajes. Como Jesucristo está dando énfasis en la primera parte de Dios hombre o Dios encarnado como aquel que es ungido, o sea, aquel que ha sido autorizado por Dios, o sea, que enfatiza su glorificación. Cristo Jesús lo que está indicando es el que su glorificación, y luego pone énfasis en su humanidad como Jesús o el Salvador. Pero en términos generales, decir Jesús el Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús, básicamente está refiriéndose a lo mismo. Todo depende de la interpretación, que es la interpretación que da este escritor, y yo la estoy repitiendo. Pero para mí es exactamente lo mismo. Decir Jesucristo o Cristo Jesús no está diciendo nada distinto. Tal vez el orden de las palabras puede enfatizar algo, y eso es lo que él interpreta. Él pone como texto de prueba Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces tal vez aquí donde él interpreta que el énfasis es decir primero Cristo Jesús como el ungido, porque él está explicando luego en el versículo 6, Pablo, que siendo en forma de Dios, o en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Jesucristo en su corazón, a pesar de él ser Dios, él no se negó a humillarse, él no se negó a tomar forma de siervo, la condición de hombre o de siervo, siendo Dios. Él no tenía necesidad de hacerlo y sin embargo, él decidió hacerlo. Porque el propósito de Dios es redimir al ser humano. O sea, recuerde que Dios ama su creación, Dios ama al ser humano y lo quiere rescatar, lo quiere redimir, quiere restaurar lo que se echó a perder. O sea, Dios ama lo que se echó a perder, sin embargo no es objeto de su amor. O sea, el amor de Dios es el que lo mueve a redimir. Cuando es restaurado el ser humano, entonces ahora se convierte en objeto del amor de Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, no significa que dejó de ser Dios, sino que se despejó de su posición a la diestra del Padre para venir a la tierra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este pasaje que acabo de leer es el pasaje que habla sobre no se me fue el término, pero es el pasaje que habla sobre la humillación de Cristo cuando Él decide hacerse hombre. Que hay un término técnico que se utiliza en teología para referirse a esta doctrina, pero ahorita no me acuerdo, apenas me acuerdo entonces se los digo. Ok, ya me acordé, es la kenosis de Cristo. O sea, la kenosis significa precisamente esto, que Él, siendo Dios, no antepuso su condición de Dios para negarse a salvar al ser humano, sino que su condición de Dios no fue un impedimento para Él tomar la naturaleza humana y así, habiendo adoptado la naturaleza humana, entonces poder redimir al ser humano. Eso se llama la kenosis de Cristo. Y es un término que se utiliza en teología para referirse precisamente a lo que Pablo expone en estos pasajes. Otro título combinado, que ya hemos visto Señor, es el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que está completo el Señor Jesús el Cristo, dando énfasis precisamente que Jesús, que es el Redentor o el Salvador, es el ungido por Dios y además de eso es Dios, Kyrios, porque es declarado Señor. Otro término que utiliza Jesús, que es un término que enfatiza la deidad de Cristo, es yo soy. Recordemos del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice, si Israel me pregunta por el nombre de Dios, ¿qué les va a decir? Entonces Dios les dice, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces ese yo soy es el que utiliza Jesucristo y así es como los hebreos o los judíos en tiempos de Cristo entendieron las palabras de Cristo. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Evidentemente ellos no estaban entendiendo las palabras de Cristo. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces eso precisamente lo que Jesús aquí les explica, ustedes son esclavos del pecado. Pero si permanecen en su palabra, entonces no solamente van a conocer la verdad, sino que esa verdad los va a hacer libres. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, solamente Cristo puede dar libertad del pecado. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces a Jesús en el versículo 38 les empieza a declarar una verdad bastante dura, y lo que les está diciendo es que Él es el Hijo de Dios, que viene del Padre, y a ellos les está diciendo, ustedes no son hijos del Padre, no son hijos de Dios, sino que son hijos de vuestro padre el diablo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque ese es el orgullo del judío, declarar que ellos son descendientes de Abraham. Pero Pablo lo explica claramente en Romanos, ¿verdad? Que no todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham. Nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ellos no le están creyendo a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Vea el concepto que ellos tienen de sí mismos. Según ellos, al ser hijos de Abraham, son hijos de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y es evidente que toda persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, ama a Jesucristo. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye el pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y es que precisamente decirle a un judío que era samaritano era la peor ofensa. Y no solamente Jesús lo comparaban con un samaritano, sino que también los llamaban endemoniado. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro Padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces cuando Jesús llega aquí a esto, porque Él está declarando precisamente su deidad, entonces versículo 59, entonces tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿por qué ellos reaccionaron de esa manera? Porque ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Él está diciendo, yo soy Dios. Para ellos eso es una blasfemia. Y parte del juicio, de la condena que le dieron a Jesús, era precisamente que Él afirmaba ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios.
Y ese es el problema del judío en aquel entonces, en tiempos de Cristo, que Cristo, cuando Él les declaró, yo soy, ellos entendieron precisamente que Él estaba afirmando que Él era Jehová, que Él era Dios. Y por eso decidieron apedrearlo en más de una ocasión. Ahora, el término yo soy, que Jesús solamente lo utiliza en Juan en más de una ocasión, los discípulos entendieron claramente lo que Cristo quería decir. Y los discípulos habían aceptado y creído la deidad de Cristo. O sea, encuentro ese pasaje. Juan 10:36 es otro pasaje interesante, porque Juan 10:36, bueno, Jesús declara en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces vea que los judíos que no creían en Cristo, uno de los argumentos que utilizaban es que para ellos Jesús estaba blasfemando cuando él afirmaba o implicaba que él venía de Dios o era de Dios o era el Hijo de Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora note el versículo 34, dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta expresión, yo dije, dioses sois, está en los Salmos, no está en la ley de Moisés. El Antiguo Testamento es considerado una extensión de la ley, o sea, también es la Torá, o la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Entonces, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ya que Jesús está comparando la ley con la escritura, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces vea que los judíos, por la declaración de Cristo, que mismo afirmaba que Él es Hijo de Dios, haciéndose en la mente de ellos, entendiendo claramente lo que Él quería decir, que Él es igual a Dios o que Él es Dios, cuando en el pasaje que vimos anteriormente, en Juan capítulo 8, cuando Jesús dice, yo soy, inmediatamente ellos toman piedras para apedrearlo, precisamente porque le está dando una situación similar a esta, en donde ellos están entendiendo que Jesús está declarando que Él es Jehová. Y al declarar o implicar que Él es Jehová, para ellos Él está blasfemando. Entonces, el término, la expresión yo soy, es muy fuerte y los judíos dan testimonio que Jesús lo que dio a entender claramente es que Él era Dios. La expresión el Hijo de Dios, o el título el Hijo de Dios, es otro título de Cristo que hace referencia a su deidad. A ver, Juan es el que más utiliza de eso. Los discípulos de Cristo, ellos entendieron claramente que es la deidad de Cristo. Ellos no tuvieron problema por las declaraciones de Cristo, que Él afirmaba o implicaba que Él era el Hijo de Dios.
Cuando Jesús le dice a sus discípulos, versículo 67 de el capítulo 6. A ver, el capítulo 6. Para no leer todo el capítulo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, en otras palabras, ellos creyeron al testimonio que está dando Cristo, o sea, el Evangelio de Cristo. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Ya aquí en este punto, los discípulos ya no estaban creyendo en esperanza. Cuando ellos escucharon de Juan el Bautista o el testimonio de la Torá o de la ley del Cristo que va a venir, sino que ellos ya entendieron, tú eres el Cristo. Ahora es el cumplimiento de lo que anunció Juan el Bautista y lo que estaba testificado en la ley y los profetas. Entonces dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ellos están confesando la deidad de Cristo, están confesando que Él es el Mesías. Entonces, esa fe que ellos están confesando, y es mediante esa fe precisamente en lo que ellos están afirmando, en donde ellos están declarando que son creyentes en Cristo y por lo tanto ellos son beneficiarios de la vida eterna porque es el testimonio que dio Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ellos tenían vida eterna. Por eso le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Ellos recibieron ese testimonio. Por eso Jesús, el verso 70 les dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sin embargo, él no creyó que Jesucristo fuera verdaderamente el Mesías, aunque era un discípulo. O sea, Judas, a pesar de que él fue discípulo de Juan el Bautista y fue bautizado por Juan el Bautista, verdaderamente no hubo una conversión en Judas Iscariote. Por eso Jesús les dice, uno de vosotros es diablo, o sea, está implicando que él es un hijo del diablo, o sea, lo que está implicando es que no es una persona convertida. Entonces ya Jesús está declarando claramente la razón por la cual Judas lo entregó, porque él nunca fue un creyente. O sea, él nunca creyó verdaderamente en Cristo como el Mesías o el Hijo de Dios. Otro término que usa Jesús es el Hijo del Hombre, que es un término que es muy utilizado en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como hombre, o sea, la humanidad de Cristo. Para revisar un momento el WhatsApp. Okay. El comentario que pone aquí, yo soy el pan de la vida, la luz, la puerta, la resurrección. Yo soy es sinónimo de autoridad, soberanía y señorío. En esos contextos es precisamente eso, ¿verdad? Porque Jesucristo recibió toda esa autoridad de parte del Padre. Ahora, el Hijo del Hombre. Jesús utiliza mucho esa expresión en Lucas. Y es una expresión que es mesiánica, o sea, lo que está indicando que Él es el Mesías. Y es un hebraísmo de filiación. Porque evidentemente todo ser humano es hijo del hombre. Pero aplicado a Cristo, Él está haciendo énfasis en su encarnación. Capítulo 9, versículos 57. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, Jesús se autoproclamaba en más de una ocasión, o se llamaba a sí mismo, con el título El Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Ezequiel, se hace mucho énfasis al término hijo del hombre o hijo de hombre, refiriéndose a Ezequiel. Evidentemente, la expresión hijo de hombre está refiriéndose a la humanidad. Entonces, cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice hijo de hombre, o sea, está enfatizando la humanidad de Ezequiel, pero el título hijo de hombre aplicado a Cristo está haciendo también énfasis a la humanidad de Cristo, pero que también va paralelo con la expresión hijo de Dios, que está haciendo énfasis en la deidad de Cristo. Entonces, esos dos títulos, hijo de hombre, haciendo énfasis en la humanidad de Cristo, e hijo de Dios, haciendo énfasis en su deidad, son dos títulos que se complementan. Okay. Ahora Jesucristo se declara, pero él no se llama a sí mismo, ni nadie lo llama hijo de Abraham. Aunque evidentemente solo Mateo afirma precisamente que él es hijo de Abraham. En Mateo capítulo 1, versículo 1. Porque el Evangelio de Mateo nos presenta a Cristo como rey. Entonces es algo importante distinguir. Los evangelios presentan a Cristo de diferentes maneras. Mateo nos presenta a Cristo como rey. Marco nos presenta a Cristo como el siervo, o Cristo como un siervo. Lucas nos presenta a Cristo como hombre, por eso utiliza mucho la expresión el Hijo del Hombre. Y Juan nos presenta la deidad de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Por eso el Evangelio de Juan utiliza los términos yo soy, o el Hijo de Dios, o el enviado del Padre, el Cordero de Dios. Todas esas expresiones solo se utilizan en el Evangelio de Juan y están apuntando precisamente a la deidad de Cristo. Mateo 1.1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, a Jesucristo se le declara en la introducción del Evangelio de Mateo como hijo de David, o sea, descendiente de David, e hijo de Abraham o descendiente de Abraham. Por eso la genealogía de Cristo en Mateo empieza desde Abraham, para demostrar precisamente que Cristo no solamente es descendiente de Abraham, sino también descendiente de David. En Lucas, la genealogía de Lucas es trazada desde María hasta Adán. Por eso a Jesucristo se le presenta como hijo del hombre. Porque al ser descendiente de Adán, está dando a entender que él es hombre. Pero es Dios hombre. Y es algo que tenemos que tener claro. Cuando estudiemos las dos naturalezas de Cristo, la unión hipostática, vamos a entender que Cristo es Dios, pero Cristo también es un hombre. O sea, por eso se le habla Dios hombre o la persona teántrica. Porque Cristo como hombre actuó como hombre, vivió como hombre, tuvo las mismas experiencias que cualquier ser humano y sin embargo sigue siendo Dios. El hecho de que Cristo se hiciera siervo o tomara la condición de hombre no lo limitó en ningún sentido en cuanto a su deidad, ni tampoco le sumó nada a su deidad. La deidad de Cristo quedó intacta, que es lo único nuevo en la naturaleza de Cristo, que adoptó una naturaleza humana y esa naturaleza humana le permite entonces interactuar como cualquier hombre en medio de los hombres o en medio de los seres humanos. Entonces, es algo que tenemos que entender. Y lo aceptamos así porque es el testimonio de la Escritura. Comprender en toda la profundidad la humanidad de Cristo unida a su deidad es algo que solo Cristo puede explicar. Nosotros solamente podemos ver el testimonio de la Escritura y aceptar el hecho de que Cristo vivió, actuó
sintió e hizo todo lo que cualquier hombre haría. La única diferencia es que Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, a pesar de que en la genealogía de Lucas se presenta a Cristo como un descendiente de Adán, para hacer énfasis precisamente de que él es parte de la humanidad. Al ser parte de la humanidad, entonces puede ser el redentor de esta humanidad. Pero para que pueda el hombre o un hombre ser redentor de la humanidad, tiene que ser un hombre sin pecado, para que pueda representar o pueda llevar o asumir el pecado de la humanidad. Por eso a Cristo se le presenta como el segundo Adán o el segundo hombre. Y eso tiene relación con el título de Cristo, el Hijo del Hombre, porque está haciendo énfasis a su humanidad y al hecho de que está siendo solidario con la descendencia de Adán. Y Él es el redentor de la descendencia de Adán. Ahora bien, ya estábamos hablando de que Mateo nos presenta a Cristo como el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Y eso es importante por el hecho de que Jesús también es llamado Hijo de David, que es un título mesiánico. En Marcos capítulo 10, versículo 47, es un pasaje en donde se menciona. Cuando el ciego, Bartimeo, llama a Jesús. Verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, muy probablemente Bartimeo había escuchado sobre Jesús. O sea, Jesús pasó por ahí precisamente porque el propósito de Jesús era precisamente que Bartimeo pudiera creer en él. Pero ya él tenía fe, porque él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo está diciendo Jesús, hijo de David, él está aceptando que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, porque él está utilizando un término mesiánico, Jesús, hijo de David, hijo de David, o el hijo de David, es un término mesiánico para hacer referencia al Mesías. Y muchos le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Vea que él sigue insistiendo y enfatizando, hijo de David. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, esta frase, tu fe te ha salvado, tiene una doble implicación. Porque la palabra salvado también significa sanado. El que recibiera la vista, o el creer que Cristo podía hacer eso, está aceptando la deidad de Cristo, o está aceptando precisamente que Él es el Mesías. Pero al manifestar esa fe en Cristo, o sea, Él está manifestando fe en Cristo, es una fe salvadora también. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿cómo sabemos que Bartimeo fue salvo? Precisamente porque él siguió a Jesús. Manifestó fe en él, reconoció como el Mesías porque lo llamó hijo de David. Bartimeo fue salvo. Y podemos encontrar a Bartimeo también como un discípulo de Cristo. Okay. Vamos a parar acá y vamos a continuar la próxima semana. Ya no